Pues vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con otra de nuestras conferencias dentro del ciclo Las ciudades ibéricas en tiempos de la primera vuelta al mundo. Y en este caso, con la ciudad más emblemática, más significativa de este ciclo, que va a ser Sevilla. Y además, para hablar de Sevilla, para viajar, para recorrer Sevilla en el siglo XVI, en el momento en que tuvo lugar la gesta concreta de la vuelta al mundo, pero tantas otras con relación al mundo americano, pues tenemos a un auténtico experto que es el profesor Alfonso Fernández Tabales, es catedrático de la Universidad de Sevilla, pertenece al Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Bueno, él tiene un largo historial que no me voy a poner ahora a detallar, pero simplemente lo que sí quiero subrayar y destacar para que no quitar tiempo y que él pueda exponer el tema con tranquilidad. Lo que sí quiero subrayar es que es un auténtico experto en paisaje urbano de Sevilla y en la imagen histórica de Andalucía y de la propia Sevilla. Por otra parte, pues unas líneas de trabajo, de investigación, naturalmente estrechamente relacionadas con el tema que nos atrae y que nos interesa hoy. Así que, sin más, con estas breves palabras, simplemente expresando el agradecimiento por que se haya prestado a intervenir en este ciclo de conferencias, pues le damos la palabra, le damos la bienvenida a nuestra Real Sociedad Geográfica y adelante, doctor Fernández Tabales, dispuestos y entusiasmados a escucharle cuando usted quiera. Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en este ciclo de conferencias a la Real Sociedad Geográfica y en concreto a mi buen amigo Antonio Zárate como coordinador del ciclo. Viendo los conferenciantes que me han precedido y los que van a venir a continuación más adelante, para mí primero es una responsabilidad, pero además fundamentalmente es un honor y es un privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar la presentación. Voy a compartir pantalla con ustedes para verla, si todo va bien, para compartir la presentación. Un momentito. A ver, compartimos. Y espero que ahora mismo ya estén ustedes viendo la primera diapositiva. Vamos a ver, presentación desde el principio. Un momentito. Parece que esto lo está pensando. Bien, ahora, espero que ahora estén todos ustedes viendo esta primera diapositiva, ¿verdad? En la que aparece el famoso cuadro de Alonso Sánchez Cuello. Perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar entonces esta presentación que he titulado, con permiso de los organizadores, Sevilla, la primera ciudad global. Un momentito, a ver si corre la presentación. Ahora, este es el guión de la conferencia. Una conferencia que he articulado en cinco fases o 5 epígrafes. Uno primero, Sevilla, ciudad global. Vamos a intentar explicar, aunque es muy conocido por todos ustedes, por qué se puede calificar a Sevilla de primera ciudad global. A continuación, haremos una aproximación visual a la Sevilla del siglo XVI, destacando sus principales hitos paisajísticos a través de imágenes de la misma. En tercer lugar, intentaremos hacer unas reflexiones acerca de Sevilla como ciudad que ha presentado en la historia una escala imperial, y aquí haremos una escala incluso de capital de imperio, y aquí apelaremos a las dos categorías tradicionales de forma y función, de morfología y funcionamiento. Y veremos cómo se puede afirmar que Sevilla tiene morfología de capital imperial desde segunda mitad del siglo XII, pero se quedó en la morfología, en la forma, y no alcanzó esa función de capital de imperio hasta principios del siglo XVI. En cuarto lugar, intentaremos hacer un recorrido por la Sevilla de Magallanes, deteniéndonos en los lugares más relevantes de la Sevilla de Magallanes o de la Sevilla americana, como también se llama. Y por último, brevemente, porque no sabía muy bien cómo
estructurar estos contenidos, voy a hacer una serie de reflexión personal acerca de las dualidades de Sevilla, esa tradicional referencia de la ciudad como Sevilla, ciudad dual. Vamos a ver esas dualidades como eran en el siglo XVI. Pero vamos a empezar por lo primero. Sevilla, ciudad global. ¿Por qué decimos que Sevilla es la primera ciudad global? Bueno, pues no solamente por expresiones como la de Fernando de Herrera, el famoso poeta sevillano del humanismo, el poeta renacentista siglo XVI, el divino Herrera. La propia denominación de divino ya empieza a ser muy del Renacimiento, superando otras categorías medievales, que definió a su ciudad, la mía, Sevilla, como no, Sevilla no eres ciudad, eres orbe, señalando que Sevilla encerraba todo un mundo interior, hablamos del siglo XVI, debido a la cantidad de extranjeros, a la cantidad de lengua, a la cantidad de mundo que él veía pasar por sus calles. Pero no solamente por esto, Sevilla es la ciudad global porque es el centro neurálgico de la primera globalización. Aquí tenemos el concepto del globo, este es el mundo previo a Magallanes Elcano. Mapamundi de Lopo Homem, precisamente de 1519, como tienen ahí, 1519, que es cuando comienza el viaje de Magallanes que acabará Elcano. Como ven, este es el mundo conocido entonces, esta es la concepción del mundo previa a Magallanes, un mundo en el que se representa ya América, ya se ha descubierto las Antillas, se ha descubierto el Brasil, pero lo significativo, se considera que las Indias occidentales, América, y las Indias orientales, las Molucas, están unidas de alguna manera, que no se sabe cómo, no se conoce, están de alguna manera unidas por un continuo terrestre. Es decir, en otras palabras, la concepción del mundo es la concepción en la que no existe el océano Pacífico. Y a continuación, el mundo a partir de Magallanes, el mundo a partir de la primera circunnavegación, el Mapamundi de Baptista Agnese, en el que ya aparece el océano Pacífico, y además tenemos aquí reflejada la ruta que siguió Magallanes y que continuó Elcano. La ruta que pasa por el estrecho que lleva su nombre, Magallanes, cruza todo el Pacífico por primera vez desde el este, llega a las Islas de las Especias y vuelve dando la vuelta por el sur de África hasta Sevilla. Sevilla es el centro neurálgico de este nuevo mundo, esta nueva visión y concepción del mundo, que es el mundo que conocemos, es el mundo real, y Sevilla va a ser el centro neurálgico de esta globalización. Sevilla va a ser, desde la instalación de la Casa de Contratación, de la que luego hablaremos en 1503, el puerto, la ciudad y el puerto, por la cual van a pasar todas las relaciones entre dos mundos, entre el viejo mundo y el nuevo mundo descubierto en América. Es decir, todas las mercancías van a tener que pasar por Sevilla, tanto a ida como a vuelta. Todas las mercancías, todas las personas, todos los alimentos, todas las plantas, tanto en un lado, hacia un lado como hacia el otro, todos los libros, todas las ideas, todos los estilos artísticos entre dos mundos van a tener un punto de conexión, un solo punto de estrangulamiento. Ese va a ser Sevilla. Y eso se va a mantener durante más de 100 años al menos, durante casi 150 años, hasta que ya Inglaterra, Holanda, otras potencias vayan adquiriendo otras colonias en el nuevo mundo y ya rompan ese monopolio, de alguna manera. Posteriormente, el monopolio, incluso dentro de la corona de Castilla, pasará en 1717 a Cádiz, pero durante 150 años, Sevilla va a ser como la boca del embudo, el punto por el que va a pasar todo entre dos mundos. Las mercancías, las personas, las ideas, los alimentos, todo. Eso se ha dado muy pocas veces en la historia y además todo ese comercio, todo ese tráfico se va a regular, se va a vigilar, se va a controlar desde Sevilla. Por eso no es ninguna exageración. Los sevillanos somos muy exagerados, somos muy chauvinistas, como todos ustedes saben, seguramente, pero creo que en este caso no es ninguna exageración afirmar
que Sevilla se convierte en el centro neurálgico de la primera globalización. Por eso se puede afirmar el título de esta conferencia. Cuando me pidió Antonio que pusiera algún título, se me ocurrió este: Sevilla, la primera ciudad global. Vamos a ver a continuación cómo era esa Sevilla del siglo XVI. Una aproximación visual a esta Sevilla y vamos a ver cuáles son sus hitos paisajísticos. Tenemos gran cantidad de vistas, gran cantidad de imágenes de la Sevilla del siglo XVI, generalmente de la segunda mitad del siglo XVI. Vamos a tener pocas de la primera mitad o de la etapa en la que Magallanes estuvo en Sevilla, del 1517 al 19. Por ejemplo, esta, bueno, vamos a tener la segunda mitad del 16, pero nos sirve. Esta del Civitates Orbis Terrarum. O esta otra, el famosísimo cuadro de Alonso Sánchez Coello, final del 16, del Museo del Prado. Esta otra ya de comienzo del siglo XVII. Esta que es un esquema, es un anónimo, es una visión esquemática también de comienzo del siglo XVI. O esta, una obra divulgativa actual, pero que me va a servir. Bien, ya hay una primera cuestión que ustedes se pueden dar cuenta. Siempre que se tiene el mismo punto de vista, el mismo enfoque. ¿Qué quiero decir? Hay que empezar por ver desde dónde se toman las vistas de Sevilla. Como pueden ver, siempre desde el oeste. Siempre desde el oeste. Desde el oeste, desde el oeste, desde el oeste, la misma. Es decir, siempre desde el oeste. Lo cual es paradójico. Es paradójico porque desde el oeste no hay ninguna vía de comunicación significativa hacia Sevilla. A Sevilla desde el oeste se llega únicamente desde el Aljarafe, que es una zona hortícola, y venían los hortelanos del Aljarafe. Las vías de comunicación fundamentales de Sevilla, por donde nos llegan los viajeros a Sevilla, no es esta la vista que ven. Nos llegarán desde el norte, por el camino a Carmona, nos llegarán desde el este, el camino a Granada, nos llegarán desde el sur, por el río o por el camino hacia Jerez y Cádiz. Los viajeros nos van a llegar siempre desde otros puntos cardinales. Y sin embargo, siempre la vista de Sevilla va a ser desde el oeste. Se puede argumentar por una razón, porque el Aljarafe está elevado. Vale, es cierto, pero desde el Aljarafe, desde las elevaciones del Aljarafe en el oeste, no vamos a ver estos detalles. ¿Por qué siempre se representa a Sevilla desde el oeste? Para que se pueda apreciar el río y el puerto de Sevilla. Aquí tenemos ya una primera clave paisajística. Siempre Sevilla, la visión canónica va a ser desde el oeste, precisamente para que se pueda apreciar el río. Y no es casualidad, el río y el puerto. Siempre igual, siempre igual, siempre el río, siempre el puerto, siempre igual. Esto tiene, por tanto, ya nos está dando un primer hito paisajístico. Vamos a ver varios hitos paisajísticos, tres fundamentalmente. Siempre va a aparecer en las visiones de Sevilla el río. Siempre el río y el puerto. Por tanto, un primer hito paisajístico, río y puerto. No es casualidad. Igual que Heródoto decía que el Nilo, o que Egipto era hijo del Nilo, evidentemente Sevilla es hija del Guadalquivir. No cabe ninguna duda en nuestra esencia, en nuestro sentido, en lo que ha dado vida a esta ciudad durante siglos. Pero además, un segundo hito paisajístico, las murallas. Las murallas las vamos a tener siempre más o menos mejor o peor representadas en estas tomas. El recinto amurallado. Aquí aparece un poco peor, pero se observa claramente en estas torres de fondo. O aquí se observa en estas puertas, murallas y puertas, como ven aquí. Incluso en estas visiones tan esquemáticas como esta, se puede observar en esta parte de aquí, río, muralla. Y, por supuesto, en esta visión, la más completa de todas, la que se ha hecho actualmente, con este recinto amurallado. Recinto amurallado que es el perímetro amurallado más extenso de la Europa medieval. Punto. Creo que poco más se puede decir. El recinto amurallado medieval más extenso de Europa. Lo cual no es extraño que sea un elemento paisajístico de primer orden en todas estas representaciones. Y un tercer elemento.
visto río, hemos visto muralla. Río, muralla, tercer elemento clave, tercer hito panorámico paisajístico, Catedral Giralda. Catedral Giralda. Catedral de Sevilla, perdón, aquí, Catedral de Sevilla, el templo gótico más grande del mundo. Además, durante casi un siglo, el templo cristiano más grande del mundo. Y una de las torres más altas de Europa, la más alta cuando se construyó en el siglo XII. Por tanto, siempre vamos a tener los tres hitos en todas las representaciones, tres hitos visuales, tres hitos paisajísticos primarios. Río, muralla, río, muralla, Catedral Giralda. Aunque aquí en este caso la Giralda sea francamente mejorable. Río, Giralda, Catedral, aunque sea tan esquemáticamente, muralla. Río, muralla, Catedral, Giralda. Bien, estos son los tres hitos panorámicos visuales de la Sevilla tradicional que hay que destacar. Y a continuación aparecerán otros hitos secundarios. Por ejemplo, el acueducto. Que tienen arriba. El acueducto. Los caños de Carmona. Un segundo hito secundario, Torre del Oro. Guardando el puerto. Tercer hito secundario, Atarazanas, de las que luego hablaremos. Atarazanas. Cuarto hito secundario, Puente de Barcas. Primer puente que se hizo en Sevilla, siglo XII, y que va a mantener su estructura como puente de barca, aunque cambiaron las barcas, hasta el siglo XIX, y va a ser en este emplazamiento el único puente de Sevilla hasta segunda mitad del siglo XX. Sevilla no va a tener otro lugar para hacer un puente hasta que se haga en el siglo XX ya el de los Remedios. Acueducto, Torre del Oro, Atarazanas, Puente de Barca, Castillo de San Jorge, quinto hito secundario. Castillo de San Jorge, Castillo de la Inquisición. Por tanto, tres hitos primarios. Río, muralla, catedral. 5 hitos secundarios. Acueducto, Torre del Oro, Atarazanas, Puente de Barcas y Castillo de San Jorge. Y esto lo vamos a ver casi en todas las representaciones. Son las esquemáticas. Aquí nos aparece de nuevo Torre del Oro, Puente de Barcas, mal representadas las Atarazanas y Castillo de San Jorge. Aquí representado de manera muy poco destacable el acueducto, la Torre del Oro, las Atarazanas, que es este conjunto de aquí, Puente, Castillo. Torre del Oro, Atarazanas perfectamente representadas en Sánchez Coello, Puente de Barcas, Castillo. Lo mismo, y el Civitates Orbis Terrarum, las 5. Aquí perfectamente el acueducto, Torre del Oro, muy mal en las Atarazanas, pero sí el Puente de Barcas y el Castillo de San Jorge. Por tanto, ya hemos tenido una primera aproximación a Sevilla a través de estas representaciones y hemos destacado las que a mi juicio se pueden calificar como 3 hitos de primer nivel, 5 hitos de segundo nivel. Pues bien, les quería transmitir como transición al siguiente punto de la exposición una afirmación. Es curioso, 3 y 5, 8. Los 8 hitos panorámicos fundamentales de la identidad de Sevilla, todos son anteriores al descubrimiento de América. Todos son anteriores a 1492, lo cual no deja de ser significativo para una ciudad en la cual su apogeo fue a partir del descubrimiento de América. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hasta ahora hemos hablado de morfología, hemos hablado de forma, hemos hablado de edificios, puentes, acueductos, torres. Hemos hablado de morfología, no hemos hablado de función. Pero ya esto nos hace pensar, estamos hablando de el perímetro amurallado más amplio de Europa, de la iglesia gótica más grande del mundo, de la torre en su momento más alta de Europa. Es decir, estamos hablando de una ciudad que en su morfología presenta una escala de verdadera capital imperial antes del descubrimiento de América.
Vamos a ver, o vamos a intentar ver, por qué Sevilla tenía ya antes esa escala morfológicamente imperial y el siglo XVI le dio la función, rellenó, por así decirlo, de contenido una forma preexistente. ¿Por qué Sevilla se puede decir que tenía morfología o Sevilla, ciudad de escala imperial, forma y función? ¿Por qué se puede afirmar esto? ¿Cuándo adquiere Sevilla forma de capital imperial o escala de capital imperial? Cuando digo capital imperial me refiero superior incluso a la escala de Estado-Nación. Escala de capital de imperio. ¿Cuándo adquiere Sevilla la morfología de capital de imperio? Nos tenemos que ir al siglo XII, segunda mitad del siglo XII, en el que Sevilla es elegida como la capital norte del imperio almohade, un imperio almohade bicontinental con su capital en Marrakech, pero que cuando conquista al-Ándalus decide que necesita una base de operaciones, una capital también al norte del estrecho. Y decide hacerla en Sevilla, no en Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba ya no era navegable el río Guadalquivir hasta Córdoba. El río Guadalquivir fue navegable hasta Córdoba durante la etapa romana y fue la capital de la Bética, durante la etapa califal y fue la capital del califato. Ya en el siglo XII, los sedimentos del Guadalquivir han seguido acumulándose y muy rápido, y ya el río Guadalquivir no es navegable hasta Córdoba. En el siglo XII los almohades necesitan una capital con un puerto con acceso al mar, con un río navegable, y deciden poner la capital de Al-Ándalus, deciden ponerla por primera vez en su historia en Sevilla. Pero además le van a dar una morfología de capital imperial, con una gran expansión urbana y grandes infraestructuras. ¿Qué es lo que hacen los almohades en Sevilla? Vamos a señalar qué era la Sevilla, los límites de la Sevilla previa, vamos a señalarlo con la función de pluma. ¿Hasta dónde llegaba la Sevilla islámica previa a los almohades? Lo digo rápidamente para sentarnos ya en el siglo XVI, que es lo que nos trae aquí. Pues vamos a ver si esto es El Salvador, esto es Santa Catalina, San Pedro, Santa Catalina, San Román. Más o menos la ciudad islámica previa al siglo XII iría aproximadamente por aquí, por detrás de Santa Catalina, aproximadamente, utilizando esta herramienta, aproximadamente esto que les estoy marcando sería la ciudad islámica preexistente. La ciudad islámica califal, la ciudad de la taifa de Sevilla, la ciudad de Al-Mutamid, era esto que les acabo de marcar aquí, más el Alcázar, lógicamente. Miren ustedes la expansión que marcaron los almohades. Construyeron todo este inmenso para la época, colosal para la época, recinto amurallado, el más amplio de Europa en su momento. Además, los almohades van a dotar a esta su nueva capital de todas las infraestructuras propias de una capital del tamaño que se pretendía. Van a garantizar el acceso al agua, van a reconstruir el viejo acueducto romano y van a rehabilitar y a reconstruir el acueducto de los Caños de Carmona. Van a fortificar y a defender el puerto con la Torre del Oro. Van a construir por primera vez en la historia un puente en el Guadalquivir a la altura de Sevilla. Y van a hacer un zoco enorme en esta parte de aquí, aproximadamente. Van a construir la segunda mayor mezquita del mundo occidental, después de Córdoba, solar de lo que hoy es la catedral, la torre más alta de Europa en su momento, la Giralda, un inmenso alcázar, ciudadela militar interior a la ciudad, pero con murallas hacia dentro de la ciudad para también defenderse de la ciudad, que va a llegar hasta el Postigo del Aceite, hasta aquí. Todo esto era el alcázar en ese momento, mucho más grande que en la actualidad, y todo un perímetro defensivo con el castillo de San Jorge, bueno, el que le llamamos actualmente o posteriormente castillo de San Jorge, para defender el puente, y fuera de la ciudad construyen el castillo de Alcalá de Guadaira para defender el camino hasta Granada, refortifican Carmona para defender el camino hasta Córdoba, construyen también en San Juan de en la actual San Juan de Alfarache otro castillo para defender el acceso por el sur. Es decir, construyen todo lo que llamaríamos un plan
lo que algún colega mío, mi maestro en cuestiones de mi maestro y amigo en cuestiones de patrimonio, el doctor César López Gómez, le llama el PEGOU almohade. Efectivamente, los almohades hicieron todo un PEGOU, incluso un poquito más, un plan subregional, porque planificaron la defensa en un perímetro defensivo de varios kilómetros. Es decir, Sevilla tiene escala de capital imperial desde segunda mitad del siglo XII. Lógicamente, toda esta mitad norte de la ciudad quedó prácticamente vacía. Los almohades no tenían capacidad todavía de poblar toda esta parte de la ciudad. Hacen una inmensa ciudad que queda en toda la parte norte prácticamente vacía hasta siglos más tarde. ¿Cuál era el objetivo de esta gran capital? La islamización de Europa. Los almohades, su planteamiento, su concepción del espacio no era solamente conquistar la península ibérica, sino que era islamizar toda Europa. Su planteamiento era llegar a Roma. El califa almohade, Al-Mansur Yaqub Ben Yusuf, en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, juró sobre el Corán conquistar toda la península ibérica, pasar los Pirineos, entrar en Italia, conquistar Roma, arrasar la iglesia de San Pedro, la original, no la basílica actual, y juró convertir la tumba de San Pedro en Roma en un pesebre, en un abrevadero, para que bebieran sus caballos. Y estos eran fundamentalistas islámicos, esta gente no juraba sobre el Corán en vano. Esta era su concepción del espacio. Por eso quisieron hacer esta inmensa capital al norte del estrecho. Esta era su concepción de la tarea, de la misión que les esperaba, que no consiguieron nunca, claro. Y los medios, ¿ven? Porque todo esto, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron en medio siglo construir tantas obras públicas? Pues porque ellos controlaban la ruta del oro, desde la curva del Níger, lo que los árabes llaman el país de los negros. La curva del Níger es el actual Malí, el norte de Nigeria, Níger, la principal fuente de oro de Europa y África en aquellos momentos. Hoy se sabe, por isótopos radioactivos, que en las monedas de oro que quedan de la época actualmente, se sabe por isótopos radioactivos, el 80% de las monedas de oro de Europa en ese momento procedían de la curva del Níger y entraban en Europa a través de la ruta del oro. Quien controlaba la ruta del oro dominaba el mundo islámico occidental. Cuando la controló Córdoba, fue Córdoba. Cuando la controló el califato fatimí del Cairo, fue el Cairo. Cuando la controlaron los almorávides, fueron los almorávides. Cuando los almohades la controlan, van a ser los almohades los que van a disponer de este inmenso caudal de oro para hacer toda esta política. Y, por supuesto, cuando surgen los meriníes, los benimerines, y son los meriníes los que van a controlar esa ruta, el imperio almohade, el estado almohade, colapsa. Colapsa porque le falta la base, le falta el oro de esta ruta. De hecho, el culmen del poder almohade fue la batalla de Al-Arcos en 1198, fácil de recordar porque la conmemoración se inaugura la Giralda. 1198 fue el culmen de su poder. 1212, Navas de Tolosa, su gran derrota. ¿Qué había pasado entre 1198 y 1212? Que habían perdido la fuente del oro. Las Navas de Tolosa no es la causa del declive almohade, es la consecuencia. Y desaparecen de la historia. Nos dejan una Sevilla gigantesca, una Sevilla de unas dimensiones colosales, muy vacía porque no había población para llenarla. Colapsan, desaparecen de la historia y nos dejan esta inmensa ciudad de cara al futuro. Una ciudad que ya tenía desde el siglo XII forma de capital imperial. Pero no va a ser hasta el siglo XVI cuando se pasa de la forma a la función. En el siglo XVI, Sevilla adquiere función de capital imperial. Va a ser la capital económica de España, donde va a residir el monopolio del comercio con Indias, donde va a tener función de capital de imperio. Va a ser el centro neurálgico, como antes hemos dicho, del imperio español a partir de la instalación de la Casa de Contratación en 1503, de la que luego hablaremos. Objetivo, he hecho un paralelismo entre el 12 y el 16. Objetivo, la colonización, explotación y evangelización cristiana de América. Siempre unidas, el hombre es muy complejo, más el hombre renacentista, la explotación económica, la búsqueda del oro y de la riqueza y de la fama era evidente, pero en paralelo y de una
con una invindicación que para el hombre contemporáneo es casi incomprensible, pero que en su momento era sincera y era real, la evangelización de América. Medios. Si en el siglo XII el medio para construir este imperio fue el oro de la curva del Níger, en el siglo XVI, principio del XVII, el medio va a ser la llegada de plata americana, la masiva llegada de plata americana a Sevilla, la plata del Alto Perú, de Potosí, fundamentalmente, la plata mexicana de la meseta de México. Por tanto, paralelismo, siglo XII, forma, siglo XVI, función, resultado, Sevilla, capital de escala imperial, tanto en morfología, que ya la tenía, como en función, que la adquiere en el siglo XVI. Bien, vamos a irnos al cuarto punto ya. La Sevilla de Magallanes. ¿Cómo va a ser esta Sevilla de Magallanes? ¿Cómo es la Sevilla por la que paseó o pudo conocer el capitán? En primer lugar, una aproximación al reino de Sevilla en un mapa posterior a Magallanes, hablamos ya de segunda mitad del siglo XVI, de Jerónimo Chávez. Este es el reino de Sevilla. El reino de Sevilla abarcaba las actuales provincias de Sevilla, de Huelva, parte de la provincia de Badajoz y parte por el sur de la provincia de Cádiz, llegando casi hasta la serranía de Ronda. Este es el antiguo reino de Sevilla, con su centro en la ciudad y, por supuesto, la representación fundamental del río Guadalquivir, la isla mayor, la isla menor, la isla mínima, que está ahí, y el acceso por río navegable hasta Sevilla. Esta es la Sevilla que va a conocer Magallanes. Lo he tomado de una obra divulgativa reciente, al principio con reticencia porque pensé que iba a haber muchos errores, o que podía haber errores, o que podía haber algún tipo de distorsión cronológica. Paradójicamente, bueno, lo único que se puede señalar es que posiblemente la Sevilla de 1519 no estaba tan edificada esta parte de aquí de la ciudad. Esto es los actuales barrios de San Vicente, San Lorenzo. Estos debían ser todos huertas todavía, no creo que estuviera tan edificado como aquí aparece, pero bueno, salvo esta, es una parte que tampoco es muy conocida de la ciudad. Salvo eso, la verdad es que el resto tiene un detalle que me he atrevido a utilizarlo. ¿Cómo es la Sevilla de Magallanes? Vamos a destacar esta Sevilla de Magallanes, vamos a destacar los lugares por su importancia para todo el proceso del control de América, del control del Imperio Español, y en algunos casos vamos también a hacer esas reflexiones sobre forma y función. Vamos a empezar por el sur, vamos a empezar por el Alcázar. Este es el sur, este es el límite sur de la ciudad. Hemos hecho un zoom, estábamos aquí, este es el sur de la ciudad. El sur, por cierto, que aquí aparece siempre hacia la derecha. No es un mapa norteado, es un mapa que vemos desde el oeste. El sur de la ciudad, aquí nos aparece a la derecha, hacemos un descenso en escala. Aquí tenemos el sur de la ciudad. El límite sur va a ser este arroyo Tagarete. Arroyo Tagarete, que desemboca prácticamente en el río Guadalquivir a la altura de la Torre del Oro. Es el límite tradicional de la ciudad, colaborando límite, defensa, contribuye a la defensa de la ciudad y del Alcázar por el sur, también amenaza, porque cuando este Tagarete arrastra una crecida, puede inundar toda Sevilla. Este río Tagarete actualmente es la calle San Fernando de Sevilla. Los que hayan venido a la Facultad de Geografía conocerán la calle San Fernando. El Tagarete está entubado, por cierto, por debajo de la calle San Fernando todavía hoy. Y aquí estaría, esto que estoy marcando con el cursor, el gran edificio muy posterior del siglo XVIII de la fábrica de tabacos, donde tenemos nuestra Facultad de Geografía e Historia. Bien. En ese momento, ámbito rural. Tenemos el Alcázar, los grandes jardines del Alcázar, que en buena parte eran huertas. La verdad es que en la diferencia entre jardín y huerta no existe prácticamente hasta la edad contemporánea. Posiblemente hay un cierto anacronismo, sí que es verdad, en este planteamiento de estos jardines ya geométricos, italianizantes. Posiblemente estos jardines geométricos no se hicieron así hasta un poquito más tarde, hasta la boda del emperador, unas décadas más tarde. Pero bueno, estos son los jardines del Alcázar y me interesa especialmente para hablar de Magallanes y de América, un descenso en zoom hacia esta parte del Alcázar. Esta parte de aquí, vámonos aquí, aquí está. Esto es un descenso en zoom
o en escala hacia la parte del Alcázar que más nos interesa, también es la más noble, ¿eh? Esta es la Puerta del León, esto es por donde se entra actualmente en el Alcázar. Esta parte ya no existe, este lienzo de muralla ya no existe, este tampoco existe. Esta es la Torre de Abdelaziz, que sí existe, aquí donde está adosada una heladería. Sí, en Sevilla las políticas patrimoniales son así. Tenemos una torre, la Torre de Abdelaziz, que es esta de aquí del siglo XII, y le hemos puesto al lado una heladería. En fin, lo que nos interesa, Magallanes y la carrera americana. ¿Qué es lo que destaca en el Alcázar de cara a esta carrera americana? En primer lugar, Magallanes es recibido y acogido en el Alcázar por su alcaide, su teniente de alcaide portugués, Diego Barbosa, parte de la potente colonia portuguesa residente en Sevilla. Exiliados políticos, tras la ejecución del duque de Braganza, todos sus partidarios tuvieron que exiliarse a la corona de Castilla. Fueron acogidos en Castilla, se instalaron en Sevilla y algunos de ellos alcanzaron puestos de gran importancia incluso en la administración. Por ejemplo, el alcaide y el teniente de alcaide del Alcázar. El teniente de alcaide acoge a Magallanes, incluso en 2 años Magallanes se casará con la hija del teniente de alcalde, será por tanto Diego Barbosa será su suegro. Y vivirá aquí en el Alcázar durante los 2 años de la estancia en Sevilla, durante la preparación del viaje. Más allá de que aquí fuera la residencia, aquí se casó, en una capilla del Alcázar se casó Magallanes, más allá de que este fuera su residencia, lo destacable del Alcázar, a los efectos históricos que nos interesan, es que aquí residía en ese momento y hasta más tarde residió la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, el punto neurálgico de la administración americanista o indiana de Sevilla y de Castilla, residía aquí, en toda esta parte del Alcázar y fundamentalmente en el entorno de este patio, que todavía existe. Este es un patio, este sí es almohade, de lo poco que queda islámico del Alcázar. Todo el resto del Alcázar es cristiano, por supuesto. El patio de las doncellas con sus arcos polilobulados, el salón de los embajadores, a pesar de las apariencias, no es islámico, es mudéjar, es cristiano. Este patio, sin embargo, sí es de origen almohade, todavía existe, está dentro de este edificio que actualmente pertenece a la Junta de Andalucía. Aquí reside la Casa de Contratación. Esta es la actual Plaza de la Contratación, llamada así en Sevilla, aquí, por ejemplo, donde está ahora mismo la Cámara de Comercio. ¿Por qué es tan importante la Casa de Contratación? ¿Qué es la Casa de Contratación que en época de Magallanes va a estar radicada en este entorno de este patio del Alcázar y estas dependencias anexas aquí? ¿Por qué es tan importante la Casa de Contratación? Voy a dedicarle unos minutitos. La Casa de Contratación se instala en Sevilla en 1503, recordemos, Colón descubre América en 1492. En 1503, una década más tarde, ya se ha hecho evidente la importancia de esos nuevos descubrimientos y los reyes católicos deciden la necesidad de un centro administrativo para la regulación y para el control de todo el tráfico comercial con el nuevo continente. Esas son, entre otras, las funciones de la Casa de Contratación que se instala en Sevilla. Por eso el monopolio del comercio con Indias va a estar en Sevilla. ¿Cuáles son las funciones de la Casa de Contratación? Aquí se las he señalado. En primer lugar, el control de las mercancías, el control de todas las mercancías que van a ir a América y que van a volver, la ida y la vuelta. El control de todos los pasajeros que van a pasar a América. Tienen que cumplir unos requisitos, tienen que recibir un permiso de la Casa de Contratación y son escrupulosamente registrados en un libro de registro. Lo he querido representar con este famoso cuadro, La Virgen de los Navegantes, de Alejo Fernández, que estaba allí en la Casa de Contratación en el Alcázar y que a día de hoy todavía está allí en el Alcázar y se puede ver cuando se visita este monumento. La Virgen de los Navegantes, que es una pintura flamenca. Alejo Fernández, a pesar de su nombre, el nombre castellanizado era flamenco. Creo que no me equivoco. La Virgen de los Navegantes, que bajo su manto está protegiendo a los navegantes y bajo su manto protege las naves que van y vienen de América. Yo durante muchos años pensé que los que estaban aquí representados eran famosos descubridores. Pensé que este era Magallanes, que era Colón. Hace poco, preparando esta conferencia, me he enterado que no,
que hoy día la historia del arte considera que no necesariamente representan a famosos navegantes y que ha sido una leyenda que cuando yo era estudiante todavía nos aprendíamos. Virgen de los Navegantes, con la que quiero representar el control de los pasajeros. Además, el pertrecho y control de las naves, es decir, las condiciones técnicas de las naves y su habituallamiento para la travesía. En cuarto lugar, y muy importante, la formación de los pilotos. Estamos hablando de un centro administrativo que también tiene competencias, funciones de carácter formativo, garantizar la calidad técnica de los pilotos de la carrera de Indias, a través de pruebas, a través de exámenes, en gran parte como la estructura gremial. Se tienen que ir pasando fases de formación, igual que pasaban por aprendices, oficiales y maestros en los gremios, también los pilotos estaban obligados, en este caso a través de una institución del Estado, de la corona, a demostrar una pericia y la Casa de la Contratación garantizaba la calidad técnica de estos pilotos. En quinto lugar, algo que para nosotros, para los geógrafos, es fundamental. La Casa de Contratación tiene asignado el depósito y la actualización del padrón real. Aquí les he representado una de las ediciones de este padrón real. ¿Qué es este documento? ¿Qué era el padrón real? Documento clave, importantísimo. El padrón real, que se custodia en la Casa de Contratación, es el mapa oficial modelo. Es el mapa oficial de todos los nuevos descubrimientos que se van haciendo. Y a medida que se van haciendo nuevos descubrimientos, sus nuevas incorporaciones cartográficas se incluyen en el padrón real. Por eso he puesto lo de actualización. Importantísimo. Ir actualizando el mapa oficial de las posesiones de la corona a medida que van llegando las nuevas noticias, las nuevas informaciones, los nuevos mapas. Todas las expediciones llevaban su cosmógrafo, su cartógrafo. A medida que iban incorporando descubrimientos de nuevos territorios, se va actualizando el padrón real. Padrón real era como la base cartográfica. La base cartográfica de la cual después se iban a ir elaborando los mapas que iban a llevar, las cartas que iban a ir llevando a las diferentes expediciones. Por supuesto, padrón real era secreto de Estado. Por supuesto, un documento estratégico como pocos. El sueño dorado de cualquier espía de una potencia como Inglaterra o como Holanda. Por supuesto, custodiado y documento para los geógrafos, casi nuestro santo grial en el siglo XVI, si se me permite la expresión, quizás no muy afortunada. Y por último, la elaboración de las cartas de marea. La Casa de la Contratación también tenía la responsabilidad, la función de elaborar las cartas de navegación. Las cartas de navegación, como esta que he reproducido aquí abajo, que iban a orientar la ruta de los navegantes al Nuevo Mundo. Por tanto, quisiera destacar, cuando vemos las tres últimas funciones, la parte baja de la diapositiva, que no solamente tenía una tarea de institución administrativa o de control burocrático y de control público de la actividad comercial, sino que también vemos que se puede decir perfectamente que la Casa de Contratación era una institución científica. Además, un organismo, una institución científica pública de primerísimo nivel, donde estaban los mejores cosmógrafos del mundo en ese momento, donde se hacían los mapas que iban a orientar la colonización y conquista de un nuevo mundo. De ahí viene la importancia de la Casa de Contratación, de ahí viene la importancia de que esta Casa de Contratación se instalara en Sevilla, en el 1503. En el 1717 se trasladará a Cádiz y marcará el declive definitivo de Sevilla, pero ese no es el momento de hablar de ese declive. Estamos en el orto, no estamos en el ocaso, utilizando la expresión de don Antonio Domínguez Ortiz. Estamos en el orto de Sevilla, no en su ocaso. Bien. Por tanto, hemos visto ya Alcázar, hemos visto la importancia para Magallanes que tuvo este Alcázar. Aquí fue acogido, aquí residió, aquí se casó con su mujer, la hija del teniente del alcaide del Alcázar, y aquí es donde negoció y tramitó en la Casa de Contratación todo lo relativo al viaje. Vamos a dirigirnos ahora en este paseo con Magallanes por Sevilla
hacia el norte, hacia la catedral. Vamos a hacer un descenso en zoom. Aquí estamos en la catedral ya. Este es el alcázar, esto que les señalo aquí a la izquierda. Esta muralla no existe en la actualidad, fue derribada. Y aquí tenemos la catedral gótica más grande del mundo en su momento y lo sigue siendo. Fue durante más de un siglo el templo cristiano más grande del mundo. La catedral y su giralda. Esta representación ha tenido el detalle exquisito de representarnos la giralda tal y como la conoció Magallanes. Magallanes no pudo conocer la giralda tal como la conocemos nosotros. No pudo conocer el campanario renacentista, manierista, el genial colofón renacentista que le instaló en 1560 y tantos Hernán Ruiz II. Él conoció esta giralda, me atrevo a calificar de mudéjar. La parte islámica almohade es hasta aquí, la parte mudéjar es esta parte superior que fue derribada para hacer la parte del capitel renacentista, el campanario renacentista años más tarde. Esta es la giralda que pudo ver y que pudo conocer Magallanes y que conoció Juan Sebastián Elcano. Catedral gótica. Además les destaco, y por eso era un hito paisajístico, la magnitud, el volumen de la catedral, la extensión superficial que tiene y el volumen dentro de un mar de casas bajas, dentro de un callejero muy enrevesado, muy estrecho, con muy pocos espacios libres. Por eso se utiliza tantas veces metáforas como la catedral es un barco de piedra encallado en un mar de casas bajas. También se le ha llamado la montaña hueca por sus dimensiones. Unas dimensiones gigantes, gigantes para la época, previa al descubrimiento de América. Algo había aquí ya económicamente en el siglo XV para que pudieran financiar esta obra. Y atención, ¿por qué tiene estas dimensiones tan gigantes? ¿Porque estaban locos los canónicos? Bueno, posiblemente, pero por otra cuestión, porque la hicieron justamente sobre la planta de la antigua mezquita almohade. La mezquita almohade de Sevilla, segunda mezquita más grande del mundo occidental tras Córdoba, tenía justamente esta planta, esta extensión. Cuando se quiere construir una nueva catedral gótica, se considera que por honra no puede ser más pequeña que la mezquita preexistente. Mezquita que había sido adaptada como catedral, fue catedral mudéjar durante 2 siglos. Cuando se quiere hacer la nueva obra gótica, se decide que sería un desprestigio hacerla más pequeña que la mezquita musulmana preexistente. Por eso es tan ancha, por eso es tan grande. Catedral gótica con su patio de los naranjos, el Sahan de la antigua mezquita, el alminar, la giralda, Sahan, patio de los naranjos, que afortunadamente, bueno, que en aquella época todavía no había sido deformado por el mazacote impresentable de la capilla del Sagrario, que se hizo más tarde, una de las mayores aberraciones arquitectónicas de la historia de Sevilla. Esa capilla del Sagrario que impide en la actualidad la vista de las naves góticas desde la Avenida de la Constitución, todavía no estaba hecha. Y me van a permitir que veamos otras cuestiones en el entorno de la catedral. Esta parte de la catedral todavía no estaba construida, fue construida más tarde, ya no en estilo gótico, sino en estilo renacentista, manierista, donde está la sala capitular, por ejemplo. Aquí tenemos el Corral de los Olmos, la actual Plaza Virgen de los Reyes, un corral en el que residía el cabildo catedralicio y el cabildo civil. El cabildo civil, el poder civil de la ciudad, el poder ciudadano, el poder local, residía aquí, en el Corral de los Olmos. Pero vamos a la parte comercial, la parte económica. En este entorno se va a situar el centro económico privado. Si la Casa de la Contratación en el Alcázar era el centro económico de la administración pública, aquí se va a situar el centro neurálgico privado del comercio con Indias. Aquí van a estar las sedes de los grandes comerciantes. En esta calle, quizás un poco más ancha en esta representación de lo que era originalmente, la calle Génova, la calle de los genoveses, de los comerciantes genoveses, la colonia más extranjera más importante y más antigua de Sevilla. Nos va a dar los apellidos de los famosos comerciantes, los Pinelo, los Corzo, los Mañara, los Lucas, los Beca, que después se incorporan a la familia sevillana y llegan hasta la actualidad. Esta otra calle va a ser la calle de Alemanes, sigue siendo hoy la calle Alemanes, donde se
concentraban los comerciantes de nacionalidad alemana. Esta otra calle de aquí va a ser la calle Placentines, todavía hoy se llama Placentines, donde se concentraban los comerciantes de la ciudad italiana de Piacenza. O aquí, por ejemplo, la calle Franco. Francos en plural, ¿eh? En plural, no en singular, no es ningún general, no vaya a venir ningún despistado y le quiera cambiar el nombre después de 600 años. La calle Francos, en plural. Unos dicen que porque aquí se concentraba de nacionalidad francesa y otros porque estaba exenta de pagar determinados impuestos, de ir francos, como franquiciados, como libre de ciertos impuestos. Aquí vamos a encontrar el corazón del comercio privado, las grandes casas comerciales de la carrera de Indias. Genoveses, alemanes, franceses, placentinos o italianos en general. Un poquito más acá estará la calle Catalanes, por ejemplo, o algunas otras. Y aquí vamos a tener también otro de los centros neurálgicos de la vida económica de la ciudad. Este edificio que estoy señalando con el cursor es la Alcaicería de la Seda. La Alcaicería de la Seda, de nuevo podemos hablar de forma y función. No es casual. En una parte estratégica nuclear de la ciudad tenemos la Alcaicería de la Seda. Eso nos está dando ya una idea de, no de su forma, sino de su función. El emplazamiento en la ciudad nos va a dar también pistas sobre las funciones. La Alcaicería de la Seda va a ser la sede del gremio de la seda. El gremio de la seda es el más potente de Sevilla y nos habla de una Sevilla tardomedieval del siglo XV con una intensa actividad manufacturera. La seda era el principal gremio, pero muchos otros gremios textiles eran muy potentes, muchos otros gremios eran extremadamente potentes en Sevilla. Sevilla era en el siglo XV una ciudad manufacturera. Sevilla, como demostraba en el libro clásico de don Ramón Carande, Sevilla, fortaleza y mercado, Sevilla fue en el siglo XV la base logística de retaguardia de toda la guerra de Granada, la base que nutría de suministro a las tropas del ejército ya nacional o del Estado moderno, aunque en este caso castellano, de la guerra de Granada. Pero aparte Sevilla tenía una tradición manufacturera importantísima. Luego veremos tradición manufacturera que a partir del descubrimiento de América y de la llegada de metales preciosos fue prácticamente, entró en la ruina y desapareció en 30, 40 años. Pero todavía tenemos aquí el poderosísimo gremio de la seda en la Alcaicería de la Seda. Y, bueno, hemos visto la casa de contratación, hemos visto a los comerciantes con América. Bien, cualquier americanista estará aquí echando algo de menos. Está echando de menos, lógicamente, aquí un edificio fundamental, el Archivo de Indias. Magallanes no pudo conocerlo, puesto que todavía no se había construido. En este momento, cuando Magallanes está en Sevilla, este espacio está ocupado por lo que se llaman las herrerías del rey. Estos humos que salen son de talleres de herrería y también de la ceca, la primitiva fábrica de construcción de moneda estaba aquí también, junto a las herrerías. Posteriormente se iría a la Gran Casa de la Moneda, un poquito más al sur. Pero posteriormente, pocos años después, se construiría lo que llamamos Archivo de Indias. Este magnífico edificio de traza herreriana, evidentemente ya renacentista, ya es el primer monumento renacentista de Sevilla, ya no es medieval, ya no es gótico, estamos hablando de un monumento que fue, los planos diseñados, no fue ejecutado, pero fue diseñado por Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, originalmente para Casa Lonja, es decir, en 1584, cuando se construye, es para los comerciantes que ya tenían una gran actividad y que necesitaban un edificio digno y un edificio majestuoso, en parte para almacenar sus mercancías, pero sobre todo para sus oficinas, para sus contratos, para sus labores administrativas. Posteriormente, 15 años después, se traslada aquí la casa de contratación. Esa casa de contratación que hemos visto en el Alcázar, desde final del siglo XVI, ya se traslada al edificio del actual Archivo de Indias, que es Archivo General de Indias desde el siglo XVIII, cuando Carlos III unifique toda la documentación del Estado relativa a la carrera de Indias aquí en Sevilla, con lo que había en Sevilla, con lo que había en Cádiz y con lo que había en el Archivo de Simancas en Valladolid. Y todo se unifica
en este archivo de India. Eso fue ya en el siglo XVIII, mucho más tarde, pero lo convierte, lógicamente, en el lugar de peregrinación de todos los americanistas del mundo para la consulta y utilización de su documentación. Pero, insisto, eso no pudo conocerlo Magallanes. En ese momento aquí lo que hay unas instalaciones industriales de herrería y la ceca. Bien, hemos visto ya el sur de la ciudad, prácticamente, una parte del sur, Alcázar, con casa de contratación, el solar de los que después sería Archivo de Indias, catedral, la sede de los grandes comerciantes, alcaicería de la seda. Vamos a ir un poquito ahora hacia el norte y quiero destacarles este trama urbana de Sevilla, este callejero atormentado, medieval, islámico. Quizás el que mejor describió esto fue Luis Vélez de Guevara en su obra El Diablo Cojuelo. El Diablo Cojuelo es un diablo que llega volando a Sevilla y la ve desde arriba. Y el Diablo Cojuelo nos da una descripción muy acertada. Dice, las calles de Sevilla son hijas del laberinto de Creta. Es decir, Luis Vélez de Guevara, un hombre humanista, ya un renacentista, sus comparaciones siempre van a hacer referencia al mundo clásico, en este caso al laberinto de Creta. No puede hablar, lógicamente, de trama medieval islámica, porque en esa época no quería saberse nada con esa época. Lo que quería trasladarle es esa comparación. Las calles de Sevilla son hijas del laberinto de Creta. Una trama urbana extremadamente compacta, con muy pocos espacios libres. Vamos a ver el único espacio libre significativo, que va a ser este de aquí, la Plaza de San Francisco, a la que se llega a través de la calle Génova. Dejamos la catedral, vamos por calle Génova, actual Avenida de la Constitución, y llegamos, como ven, al único espacio libre significativo en ese laberinto de Creta, como decía Vélez de Guevara. Vamos a hacer un descenso en escala. Aquí estamos ya en la Plaza de San Francisco. Insisto, Plaza de San Francisco, esta es la calle Génova, aquí estaría la catedral, hemos llegado a través de la calle Génova a este espacio público, el único espacio público de cierta extensión superficial que tiene Sevilla. Atención, Sevilla no es una ciudad castellana tradicional, es una ciudad de traza islámica, es una ciudad andalusí. Sevilla, tanto, no tiene una plaza mayor porticada cuadrangular como tienen tantas ciudades castellanas, sino que tiene este ensanche que tiene aquí, la Plaza de San Francisco, que se convierte en el espacio público central de la ciudad, donde se van a desarrollar las actividades públicas. Vamos, espero que no se hayan ido. Bien, tenemos aquí, decía, Sevilla no es una ciudad tradicional castellana, no tiene una plaza mayor porticada cuadrangular, tiene este ensanche que es la Plaza de San Francisco. En esta imagen, como era en la época, más ancha de lo que es en la actualidad. En la actualidad tendremos aquí el Ayuntamiento de Sevilla, obra también del siglo XVI, obra plateresca. La palabra plateresca se emplea por primera vez para designar alguna parte de este ayuntamiento. Entonces todavía no existía, el cabildo estaba en el Corral del Sol. Este va a ser casi el único espacio público de la ciudad. Va a ejercer las funciones que en cualquier ciudad castellana sería la Plaza Mayor. De hecho, aquí se van a desarrollar todos los espectáculos públicos. Se van a desarrollar los grandes acontecimientos religiosos y civiles de la ciudad. Las procesiones religiosas, ya saben que a los sevillanos nada nos gusta más que una procesión, sea religiosa o sea cívica. Las procesiones civiles, las recepciones a los reyes, los espectáculos públicos como las cañas de toros, las cañas, las justas, los toros, etc. Y aquí el ilustrador nos ha colocado un patíbulo. Y las ejecuciones públicas, que también es una especie de espectáculo. En uno de sus lados, la Cárcel Real. Cárcel Real se la destaco porque unas décadas más tarde acogerá encerrado, claro, a nada menos que a Miguel de Cervantes, encerrado aquí por presunto desfalco de impuestos. Un poco más allá, El Salvador, la iglesia del Salvador. La antigua mezquita mayor de Sevilla, antes de que los almohades hicieran la suya. Esta es no es el Salvador actual es una iglesia de gran tamaño barroco, este es el Salvador mudéjar. En realidad, si se dan ustedes cuenta, esta iglesia mudéjar
en sentido, lo que hizo fue romper en sentido este-oeste las naves islámicas de la mezquita de Ibn Abbas que corrían en sentido norte-sur, como todas las mezquitas andaluzas. Saben ustedes que en Al-Ándalus las mezquitas no están orientadas hacia la Meca, sino hacia el sur, por imposición de los califas omeyas. Este era el muro de la Qibla de la antigua mezquita, aquí estaría el mihrab. Tras la conquista castellana, se rompen estas naves norte-sur con una iglesia cristiana en sentido este-oeste. Y este patio de los naranjos, este Zahan, todavía hoy existe y podemos entrar y verlo. La torre fue recubierta posteriormente en el siglo XVI por Hernán Ruiz, el mismo que construye la Giralda, el campanario de la Giralda. Bien, y me he dejado para el final, bueno, perdón, una nota anecdótica. Esta calle que da a la Plaza San Francisco es la actual calle, se llama Fernández y González, en su momento llamada calle de los Vizcaínos. Esta es la calle Génova, donde estaban los genoveses. Esta es la calle de los vizcaínos, donde estaban los vascos en general. Es decir, es muy probable, bueno, casi con toda seguridad, que en esta calle de los vizcaínos residiera en su etapa en Sevilla Juan Sebastián Elcano. Bien, valga como anécdota o como dato. Pero me quería ir a este lado de la plaza. ¿Qué es esto que vemos aquí? ¿Dónde está actualmente la Plaza Nueva? Esta es la Casa Grande de San Francisco, el gran convento de los franciscanos en Sevilla. Y de nuevo vamos a hablar de forma y vamos a hablar de función. Vamos a irnos a una imagen un poquito más grande. Esta es la Plaza de San Francisco. Este es el convento de San Francisco. Pero el convento de San Francisco, como todos los conventos, y es lo que quiero señalarle, que van a estar en Sevilla, no se va a limitar a la parte edificada. Si me permiten, vamos a utilizar la herramienta pluma. El convento de San Francisco es el edificio, el claustro, las dependencias y también todas las huertas del convento. Es todo esto de aquí. Es todo esto de aquí. Es el convento de San Francisco. Bueno, no me ha quedado claro. Toda esa extensión, compárenlo con la catedral, por ejemplo. Si conocen la catedral, compárenlo con los jardines del Alcázar. Todo esto es el inmenso convento de San Francisco, en el que la parte edificada, que es muy grande, tenía 3 claustros, tenía las dependencias, etcétera, es pequeña comparada después con las huertas. Pero que va a ocurrir en todos los huertos, en todos los conventos, que diga. Esto es la antigua iglesia de la Magdalena, fue derribada en el siglo XIX, y esto es la iglesia y convento de San Pablo, donde predicó Fray Bartolomé de las Casas. Bien, pues esto es aproximadamente el perímetro del convento de San Pablo. Es decir, el convento de San Francisco siempre delimitado por un muro, por una tapia. Esto que vemos aquí no son espacios públicos. Se lo quería reseñar por geografía urbana. No son espacios públicos, no son ámbitos de esparcimiento. Son ámbitos cerrados por un muro, son el hortus conclusus. Como dice mi amigo el doctor César López Gómez, que lo explica perfectamente, siempre los huertos y los jardines meridionales están limitados por un muro, por una cerca. Es decir, no nos engañemos por estos espacios verdes. La ciudad de Sevilla es una ciudad muy congestionada, con muy pocos espacios públicos. Miren el tamaño de los conventos. O, por ejemplo, San Clemente, aquí al norte. San Clemente. O Santa Clara. Me voy a seguir porque además lo hago fatal. O aquí Santa Paula. A ver, Santa Paula debe ser esto. Que por cierto es el único que conserva un poco de las huertas todavía a día de hoy. Y no voy a seguir, pero después esta es la Encarnación. Este de aquí es la Encarnación, aquí estarían los Mercedarios, la Orden de la Merced, actual plaza del museo. Es decir, estamos hablando de una superficie en Sevilla en la que se ha calculado que casi la cuarta parte eran conventos. Bueno, conventos e iglesias, perdón. Casi la cuarta parte del suelo eran conventos e iglesias, era propiedad de la iglesia. Por tanto, una extensión tremenda. No es la ciudad que hoy conocemos, es una ciudad sin espacios libres, es una ciudad atormentada, con un callejero que es el laberinto de Creta, que decía Luis Vélez de Guevara. Pero de la forma me quiero ir a la función. ¿Por qué destaco los conventos? Estos van a ser
si la casa de contratación era el centro neurálgico del comercio con América, estos conventos, San Francisco, San Pablo, de los dominicos, etcétera, van a ser los centros neurálgicos de la evangelización de América. Desde la Casa Grande de San Francisco se van a planificar y se van a preparar todas las labores de fundación de misiones en América, en las Indias. De hecho, todos los franciscanos que van a embarcar para América se van a alojar en las dependencias de este convento hasta que ya tomen los barcos. Todos los dominicos, incluido Fray Bartolomé de las Casas, que van a embarcar para América, van a estar residiendo en las dependencias. Son los verdaderos centros neurálgicos de la evangelización cristiana de América, desde donde van a partir los frailes para esa evangelización y con un poder no solamente territorial, sino económico potentísimo. Bueno, vamos acelerando ya para no extendernos mucho de la hora. Hemos visto ya estos espacios, vamos a irnos hacia el puerto. Vamos a irnos hacia el puerto. Vamos a hacer un descenso en zoom de nuevo. Aquí está el Alcázar, vemos por supuesto Arenal de Sevilla, Torre del Oro, y me callo para no seguir con la copla. Como sabéis, la copla de Arenal de Sevilla, Torre del Oro, donde los maletillas juegan al toro. Pero esta no es una Sevilla de maletillas, esta no es una Sevilla de torerillos, ni de bailadoras flamencas, ni de duquesas castizas, ni de toda esa morralla romanticoide que nos asignaron los románticos ingleses y franceses en el siglo XIX. Esta es una ciudad de humanistas, es una ciudad de renacentistas, es una ciudad donde están los mejores cosmógrafos del mundo, donde todos los banqueros de Europa tienen que tener oficina abierta. Aquí tenemos la Torre del Oro. Aquí tenemos, por cierto, esta curiosa grúa de rueda, le llamaban el Ingenio. La destaco porque debiera de llamar mucho la atención en su época, porque está en todos los grabados, en todas las vistas de Sevilla, en todas, prácticamente en Sánchez Coello, en todas, no voy a volver, aparece representada esta gran grúa que tenían para las cargas más pesadas al lado de la Torre del Oro. Pero ahora quisiera hablar de este edificio que tenemos aquí, las Atarazanas de Sevilla. Posiblemente el monumento más desconocido de Sevilla y casi seguro, junto con las murallas que fueron derribadas, es el más maltratado patrimonialmente. Las Reales Atarazanas, muy rápidamente, en guión, cuando las conoce Magallanes a principios del siglo XVI, ya estaban en su ocaso, en su decadencia. Las Reales Atarazanas, de manera muy telegráfica. ¿Quién, cuándo, cuánto, cómo y por qué? ¿Quién las construyó? Las impulsó Alfonso X el Sabio. ¿Cuándo? Mediados del siglo XIII, muy poco después de la conquista de Sevilla. Son, por tanto, unas atarazanas medievales, unas atarazanas que están compuestas por 17, si las cuentan son 17, naves góticas, naves de arcos ojivales o apuntados. ¿Cuánto? Es decir, dimensiones colosales. De nuevo nos encontramos con una infraestructura pública de dimensiones colosales, ya no de medieval, pero ya no hecha por los musulmanes, sino hecha por los cristianos, en este caso por Alfonso X el Sabio. ¿Qué dimensiones tal? Bueno, el gran especialista en estas atarazanas es el catedrático de Historia de América, Pablo Emilio Pérez Mayaína, publicado el año pasado o el anterior, una monografía maravillosa, definitiva, sobre estas atarazanas. Si no eran las más grandes de la Europa medieval, eran de las más grandes. Bueno, ¿qué son las atarazanas? Creo que todos ustedes lo saben. Atarazana es astillero. La palabra viene directamente del árabe, Dar al-Azana. Dar es la casa, Azana de la industria. La casa de la industria en árabe, Dar al-Azana, es como se dice astillero en árabe. Se castellaniza como la palabra, no el edificio, como atarazanas. Dimensiones, como les decía, los mayores astilleros, posiblemente de la Europa medieval. Posiblemente. No se sabe exactamente por qué no se han medido. Sí se sabe un dato muy concreto, a título comparativo. Los astilleros de Venecia, el famoso Arsenal de Venecia, donde se construyeron las galeras con las cuales Venecia controlaba el Mediterráneo, eran la mitad, exactamente la mitad en superficie que estas. Es decir, las atarazanas de Sevilla son el doble en superficie, el doble en tamaño y el doble en capacidad que el Arsenal de Venecia.
Y Venecia es nada menos que la Serenísima República, la República Marítima por antonomasia. Por tanto, una obra pública de unas dimensiones excepcionales. Bien, ya hemos dicho quién, hemos dicho cuándo, siglo XIII, cuánto, colosales. ¿Cómo las hace? Bueno, pues gracias a las grandes riquezas que la Corona de Castilla había conseguido con la reciente conquista del Valle del Guadalquivir. Han conquistado en muy poco tiempo Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera, todo el Valle del Guadalquivir. Alfonso X conquistará Murcia. En definitiva, la Corona de Castilla tiene unas enormes posibilidades financieras en ese momento para afrontar una obra de esta magnitud. Y ahora la pregunta clave, ¿por qué? ¿Para qué construyen en Sevilla semejante infraestructura de construcción naval? Por una idea clave, porque la idea, el concepto estratégico de Alfonso X el Sabio era conquistar hacia el sur la conquista castellana. La conquista que había impulsado su padre, Fernando III, él tiene idea de continuarla, pero no continuarla hacia el este, hacia el Reino de Granada, porque el Reino de Granada era reino tributario y aliado. De hecho, el 40% de las tropas que cercaron Sevilla, la Sevilla musulmana, eran musulmanes granadinos, aliados de Castilla. La religión era mucho menos importante en la Edad Media de lo que hoy podemos pensar como criterio de asignación política. Eso ya es una idea del Estado moderno, del Renacimiento. Por tanto, no iban a dirigirse hacia el este, hacia el Reino de Granada, querían continuar la conquista hacia el sur, hacia África. Para conquistar África, o para controlar el norte de África, mejor dicho, necesitaban una flota de guerra potente para controlar el estrecho de Gibraltar. Para eso se construyen estas inmensas naves de las atarazanas. Naves me refiero a naves góticas. ¿Lo consiguieron? Pues sí. En el siglo XIV, en su apogeo, las galeras construidas en las atarazanas consiguen controlar el estrecho de Gibraltar, en parte por el declive de los meriníes, de los benimerines. ¿Qué significó eso para el comercio europeo? Pues significa que por primera vez en 600 años una potencia europea cristiana, la Corona de Castilla, controla el estrecho de Gibraltar. En 600 años no había ocurrido nada parecido. Había estado en manos islámicas, de unos o de otros musulmanes. ¿Qué permitió eso? Las dos áreas emergentes del capitalismo inicial europeo, norte de Italia y Flandes, que hasta entonces tenían que comunicarse por una ruta terrestre a través de los Alpes, lenta y costosa. A partir de ese control castellano, siglo XIV, del estrecho de Gibraltar, se abre una nueva vía marítima para la conexión entre el norte de Italia y Flandes. Significa nada más y nada menos que una revolución en la geografía de las rutas comerciales europeas en la Baja Edad Media. Se ha trabajado muy poco esta idea, la ha demostrado Pérez Mallaína, y en el centro de esa ruta, Sevilla, con sus galeras. Téngase en cuenta que las galeras eran naves de unos hasta 40 metros. En este edificio, a cubierto, se podían guardar hasta 35 galeras. Esto es un error, esta galera es muy pequeñita. Las galeras son el doble de tamaño que los bajeles, que los naos y las carabelas. Una galera es el doble de eslora que la nao Victoria, por ejemplo, de Magallanes. Bueno, pues aquí cabían 35 galeras, 2 por nave y una que no sé cómo la meterían, la 35ª. Bien, cuando llega Magallanes, ya esto entra en decadencia. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Ya los meriníes han caído, ya las naves que hacen falta para el Atlántico no pueden ser galeras, con una galera no se llegan a las Islas Canarias, tienen entre 200 y 300 tripulantes, necesita mucho abastecimiento, ya no hace falta hacer galeras para el comercio por el Atlántico, lógicamente, y estas costosas infraestructuras ya no tienen sentido mantenerlas. ¿Por qué? Porque las carabelas y las naos son naves más pequeñas y se pueden construir en infraestructuras mucho más pequeñas. No hace falta esta costosísima fábrica, esta costosísima infraestructura para su mantenimiento. No me extiendo más, simplemente cuando llega Magallanes, esto ya no es dar a la sana, ya no es casa de la industria. En el siglo XVI aquí ya no se construye. Esto van a ser almacenes. Almacenes para la carrera de Indias.
hasta la nave 14 prácticamente se alquilan a privados, la nave 15 se deja para aduana y las 16 y las 17, las dos últimas de aquí, se dejan en manos de la Casa de la Contratación para el abastecimiento oficial de mercancías públicas para el transporte de América. Estas 14 y 15. Estas 14 y 15 fueron derribadas nada menos que en 1944, perdón, 14 y 15 no, 16 y 17, las dos últimas, ¿no? Se derriban en fechas tan tardías como 1944. Duele decirlo, ¿no? Sí. Se derriba para hacer simplemente la delegación de Hacienda de Sevilla, en 1944. Una nave gótica del siglo XIII. Como anécdota de todas las mercancías que pasaron por esta nave de almacenamiento, cuando en 1944 se derriba para hacer la delegación de Hacienda y se profundiza para hacer los cimientos, aparece sorprendentemente en este espacio de aquí una laguna de mercurio. Laguna de mercurio que obviamente no podía proceder del subsuelo de Sevilla. ¿Qué era esa laguna de mercurio que se encuentra en 1944 cuando se derriba esta parte de las atarazanas? El mercurio que se había filtrado por hendidura o por mal almacenamiento de todas las miles de toneladas que se mandaron a América para el proceso de obtención de plata a través de la amalgama. El sistema de amalgama para la obtención de plata exige hacerlo con mercurio. Todo ese mercurio se mandó desde Almadén a Sevilla, se almacenó aquí y se mandó por miles de toneladas durante 150 años o más a América. Tanta cantidad se almacenó que solamente con las pérdidas, las gotas, los goteos de ese mercurio, en 1944 se encuentra aquí en el subsuelo una laguna de mercurio. Tuvieron que venir técnicos de Almadén para extraerla y llevársela. Bien, por tanto, atarazanas de Sevilla. Insisto, Magallanes ya la encontró en su etapa de ocaso porque habían perdido su función. Forma y función siempre. Al perder la función se fue deteriorando y prácticamente cuando llegamos al siglo XVII están en muy mal estado. Vamos a decir algo sobre el Arenal de Sevilla. Esta imagen, voy ya acabando, esta imagen divulgativa, no pertenece más que otra cosa, pero que guarda muy bien las proporciones. Aquí tenemos todas las fachadas de las atarazanas, Torre de la Plata, Torre del Oro, el Ingenio, barcos. Quiero destacarle este espacio, el Arenal de Sevilla. Este espacio embarrado, este espacio seguramente maloliente o con toda seguridad maloliente. Aquí tenemos establos de las naves que embarcaban. Con toda seguridad, según nos cuentan las crónicas y las novelas picarescas, peligroso, muy peligroso, espacio insalubre. Nosotros, ciudadanos de un país desarrollado del siglo XXI, aquí no nos atreveríamos a dar ni un paso. Posiblemente ni siquiera soportaríamos el olor, nos desmayaríamos del olor que había aquí. Bueno, pues este espacio tan inhóspito, más que inhóspito, tan insalubre, este espacio es el germen de todo un nuevo mundo. Por eso he querido ponerlo. ¿Cómo? Con este espacio tan desordenado, maloliente, embarrado, peligroso, pero aquí está el germen de un nuevo mundo, y más que un nuevo mundo, una nueva concepción del mundo, una primera globalización. Se dice que la vida surge del barro. De este barro del Arenal de Sevilla, posiblemente podamos decir metafóricamente que nació un nuevo mundo. Vamos ahora, después de ver las atarazanas y el puerto, a irnos a Triana. Vamos a pasar el río a través del puente de Barca y vamos ya acabando. Tenemos esta vista de Triana, el puente de Barcas. Insisto, en esta localización está actualmente el puente de Triana, ya de piedra y hierro, desde el siglo XIX, y el castillo de San Jorge o el castillo de la Inquisición que tienen un poco ampliado abajo. Castillo de San Jorge, castillo de la Inquisición, de fábrica almohade, castillo de defensa del puerto y del puente, donde se ubica la sede principal de la Inquisición en Sevilla y que, bueno, me limito a recordar uno de los puntos del imaginario colectivo occidental más célebre. Si hubiera que buscar una representación física de toda la leyenda negra española, la encontraríamos aquí. Aquí aparecen incontables obras literarias, etcétera. Por ejemplo, en óperas, Beethoven, la única ópera que escribió, compuso, Fidelio la localiza aquí.
Beethoven nunca estuvo en Sevilla, o Dostoyevski. Dostoyevski tampoco estuvo nunca en Sevilla, pero cuando escribe Los hermanos Karamazov, una de las pequeñas historias asociadas a los debates entre los hermanos Karamazov se llama El Gran Inquisidor. Dostoyevski, que nunca estuvo en Sevilla, lógicamente, imagina una segunda venida de Jesucristo a la tierra. ¿Dónde y cuándo? Imagina que Jesucristo vuelve a la tierra en Sevilla en el siglo XVI. Lo pueden leer en Los hermanos Karamazov. Jesucristo empieza a predicar en Sevilla, empieza a hacer milagros y rápidamente la Inquisición lo apresa, lo encierra en el castillo de San Jorge y la conversación entre el gran inquisidor y Jesucristo es el eje de esa historia. Me limito, no digo más, simplemente señalar por una parte su importancia simbólica, tan simbólica que fue derribado con la Revolución de 1868 como signo de libertad. Vamos ahora, rápidamente ya, a recorrer hacia el sur esta orilla del río. Encontramos aquí la iglesia de Santa Ana, muy diferente a la actual, porque esta parte cayó con el terremoto de Lisboa, y si seguimos hacia el sur, el convento de Nuestra Señora de la Victoria. Me limito a destacarlo de aquí por su importancia para Magallanes. Es un misterio, pero Magallanes en los 2 años y medio que estuvo en Sevilla se vinculó extraordinariamente con este convento. Él pide ser enterrado aquí, en Nuestra Señora de la Victoria. No pudo serlo porque, como saben, murió en Filipinas. Él cede en su testamento el 3% de todas las ganancias que obtuviera en el viaje al Moluco, a la quesería, la cede a este convento. Aquí sitúa un momento simbólico tan importante como la recepción del estandarte real para la flota. Y lo que llama la atención, ¿por qué aquí? Porque este era un convento recién construido, muy reciente, no tenía abolengo, no tenía glamour. Toda la colonia portuguesa tenía como centro espiritual el convento de Santa Paula, donde se enterraban los duques de Braganza. Su suegro se enterró en el monasterio, en el convento de San Francisco. ¿Por qué él, recién llegado a Sevilla, este convento periférico, en una zona periférica, como era Triana en esta época? No se sabe la razón. Quizás porque era una zona de marineros. Magallanes siempre se lleva mejor con los marineros que con los capitanes. La verdad, como sabemos. Bueno, simplemente destacar la importancia de este convento de la Victoria para Magallanes. De hecho, es el primer sitio al que acuden a rezar en acción de gracias el Cano y los 18 supervivientes del viaje, antes incluso de ir a la catedral, a postrarse frente a la Virgen de la Antigua, antes de ir a la catedral de Sevilla, vienen aquí al convento de la Victoria a dar gracias a la Virgen de la Victoria. Bueno. Y un último apunte sobre este paseo por Sevilla. En este laberinto de Creta, como decía Luis Vélez de Guevara, vamos a ver otro espacio abierto, pero un espacio abierto, en este caso insalubre, la laguna. La laguna era un brazo abandonado de Guadalquivir que se inundaba todos los años prácticamente, insalubre, pestilente, etc. Aquí se va a afrontar la obra urbanística renacentista por antonomasia de Sevilla junto a la construcción del Archivo de Indias o la lonja. Aquí se va a hacer como paseo la Alameda de Hércules. Este espacio insalubre, una laguna, el conde de Barajas, asistente de la ciudad, va a desecarlo y va a construir un espacio de paseo a la italiana, a la manera renacentista italiana. Va a ser uno de los primeros espacios públicos de paseo de la Europa al margen de Italia. El primero de España. Esta Alameda, esta vista es un poco posterior, del siglo XVII, con árboles, con sombra, lugar de esparcimiento, lugar de paseo. Es uno de los pocos sitios que quedaban libres para hacer un paseo renacentista en Sevilla, puesto que todo el resto estaba ocupado por el callejero. Esto era una laguna que fue desecada. Aquí tienen una imagen de los años 20, una postal de los años 20 del siglo XX, y aquí una imagen de la actualidad. Destacárselo como transición ya al último punto, por la denominación Alameda de Hércules, por estas dos estatuas que las coronan. Estas son columnas, fustes del templo de Marte, antiguo templo de Marte en Sevilla, son columnas romanas, y colocan encima, cuando se ordena este paseo, siglo XVI, una estatua de Hércules y Julio César, a los que se le asigna el origen mítico de la ciudad. Hércules la fundó, según se dice, Julio César la cercó de muros y torres altas. Es decir, la muralla almohade de Sevilla se asigna
lógicamente, no a un pasado musulmán que se quiere ignorar, que se quiere olvidar, sino un pasado mítico, legendario, como es la obra de Julio César, que pasó por Sevilla, pero lógicamente no estaban ahí esas murallas, incluso pasó por Sevilla en la guerra pompeyana para castigar con impuestos a la ciudad porque habían apoyado a Pompeyo, la ciudad de Hispalis. Pero este Alameda de Hércules, obra renacentista, paseo renacentista, nos da paso al último, y ya acabo, porque me estoy pasando de la hora, que quería resumir como Sevilla ciudad dual. He querido ejemplificarlo con la estatua de Jano Bifronte que corona la fuente del patio principal de la Casa de Pilato. Casa de Pilato, siglo XVI, el gran palacio civil del siglo XVI en Sevilla, del Marqués de Tarifa, en el que vemos esta combinación tan curiosa, esta dualidad, inspiración renacentista clásica. Por aquí entra el Renacimiento en España, francamente. El Marqués de Tarifa es el que trae el Renacimiento a España al pasar por Italia en su viaje de vuelta de Tierra Santa, y esta mezcla, arco, una traza renacentista, estatuas renacentistas, dioses clásicos, arcos de medio punto, pero arcos de medio punto polilobulados a la manera mudéjar. Esta mezcla es esa Sevilla dual que he querido representar para acabar ya en 2 minutos. Prometo, esta Sevilla de la dualidad. Sevilla dual en lo económico. Asistimos al esplendor de la capital económica del imperio, pero que paradójicamente va a arruinar la actividad manufacturera de la ciudad por alza de precios. Sevilla, a final del siglo XV, es una ciudad manufacturera. Cuando empieza a llegar plata americana en las primeras décadas del siglo XVI, el alza de precios fue brutal. Sevilla se convirtió en una ciudad en la que no tenía sentido económico producir nada. Se importaba todo, fundamentalmente de Flandes. Todos los productos manufacturados que se destinaban a América no se producían en Sevilla. Entraban por el puerto y salían por el puerto. Esto lo destaca y lo demuestra la obra clásica de don Antonio Domínguez Ortiz, Horto y Ocaso de Sevilla. Es una paradoja. En los años, a la altura de 1550, prácticamente no queda actividad manufacturera reseñable en Sevilla, que había sido extraordinariamente florescente, recuerden esa alcaicería de la Seda, en la Sevilla de final del XV, principio del XVI, por el alza de los precios debido a la afluencia de metal de plata americana. En lo social, una Sevilla que es la sede de las mayores fortunas. Hemos hablado de esos mercaderes genoveses, hemos visto el Palacio de Marqués de Tarifa. Sin embargo, en las calles, pobreza extrema y marginalidad. Ahí tenemos las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, un poco posterior, ya la segunda mitad del siglo XVI, que nos lo revelan por las tantas novelas picarescas ya de comienzo del XVII. En lo religioso, la dualidad. Ciudad de la ortodoxia. Por Sevilla tenían que pasar todas las personas que fueran a América, todos los libros que fueran a América. Fue obsesivo por parte del emperador que no se filtrara las ideas de la reforma religiosa hacia América. Había perdido ya buena parte de Alemania, lo tenía complicado en Europa. La obsesión es, si Sevilla es la boca del embudo para llegar a América, el dique para la reforma protestante lo tengo que poner en Sevilla para que no se traslade a América. Por eso tuvimos, y porque era la ciudad más populosa, el Tribunal de la Inquisición más potente y más activo de toda la corona, con figura tan emblemática como el gran inquisidor Torquemada. Pero, simultáneamente, es la ciudad de Torquemada, pero también de Bartolomé de las Casas, el defensor del indio, el fraile del convento de San Pablo, que después pasó a Chiapas, a México, y que junto con la Escuela de Salamanca es el verdadero iniciador de los conceptos de derechos humanos occidentales. Es la ciudad de Arias Montano. No nació aquí, pero aquí se formó, aquí estudió y aquí desarrolló parte de su obra. El gran heterodoxo del siglo XVI español. Y es la sede, esta ciudad ortodoxa, inquisitorial, sin embargo, es la sede del principal núcleo intelectual reformador del reino. Aquí se produce el más destacable embrión de reforma, no luterana, más bien erasmista, de toda la corona de Castilla. Todo un monasterio, el monasterio de San Isidro del Campo, en Santiponce, se convierte a la reforma y durante años practica en secreto la reforma hasta que es descubierto. Son todos ellos quemados, menos 3 que escapan. Los dos canónicos
magistrales de la catedral fueron condenados a muerte y quemados. Uno de ellos había muerto, sacaron los huesos para quemarlo. Les destaco lo que es un canónigo magistral. Es de todos los canónigos el que tiene más preparación intelectual. Es el que da los grandes sermones del año litúrgico. Bueno, pues 2 consecutivamente fueron procesados por la Inquisición y condenados a muerte. Aparte de aristócratas, aparte de burgueses, había un muy potente núcleo reformador en la Sevilla de inicios del XVI que fue arrasado por la Inquisición en el mayor auto sacramental de la historia de la Corona de Castilla. Y esos 3 que escapan del monasterio de San Isidoro, Casiodoro de la Reina, Antonio del Corro y, ahora mismo no recuerdo el tercer nombre, perdónenme, sobre todo Casiodoro de la Reina, van a realizar, comenzaron a hacerlo aquí en Sevilla, acabaron en el exilio, la primera traducción de la Biblia al castellano, la conocida como Biblia del Oso. El oso por una ilustración que el impresor le puso en la portada, no tiene importancia. A margen del nombre, la primera traducción de la Biblia al castellano, considerada por gente como Antonio Muñoz Molina la tercera obra cumbre del castellano antiguo, junto con el Quijote y la Celestina, todavía hoy es la Biblia que siguen los evangelistas de habla española. Última diapositiva ya, perdónenme. Y acabo. Perdónenme, disculpen. Y acabo ya, porque me he ido sobradamente de la hora y pido disculpas. Ahora sí, la última diapositiva. Sevilla dual en lo étnico. Sevilla obsesionada por la pureza de sangre. La pureza de sangre era un requisito imprescindible para que te autorizaran a viajar a Indias. Un estatuto de pureza de sangre. Y sin embargo, el 10% de la población de Sevilla era de raza negra. Esclavos o descendientes de esclavos. El propio Magallanes tenía esclavos negros. Uno de ellos, aparte del famoso Enrique de las Molucas, uno de ellos, anecdóticamente, se le escapó y lo capturaron en su viaje de huida, nada menos que en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Una ciudad que en Castilla se la denigra diciendo hay tantos negros en Sevilla que ya no se distinguen, hay tantos morenos, tanta mezcla que ya no se distinguen los blancos de los negros. En lo cultural, es el punto de entrada del Renacimiento y el humanismo. Quiere dar una imagen de la Nova Roma, por eso busca esos orígenes legendarios clásicos. La Nova Roma, pero sin embargo, una ciudad diseñada por los almohades y con esencia mudéjar. En las costumbres, una ciudad conventual, hemos visto todos los conventos, todas las órdenes que estaban aquí, pero una ciudad con una famosa mancería cerca del puerto, con una notable relajación de costumbres. La Sevilla a la que Santa Teresa de Jesús apodará como la Nueva Babilonia. Una ciudad en lo espacial, con el casco más extenso de Europa, pero con un altísimo nivel de hacinamientos. Una ciudad que va a alcanzar a finales del 16 150.000 habitantes, la segunda de Europa, tras París, quizás tercera tras París, Nápoles, pero 150.000 habitantes en una ciudad sin alcantarillado. Imaginen lo que era esa ciudad y cómo se vivía en ese laberinto de Creta que decía Vélez de Guevara. El nivel de hacinamiento, de putrefacción en las calles, etc. Y por último, y lo dejo ya y acabo, en lo físico, el río, la dualidad. El río como fuente de riquezas, toda la riqueza nos llegaba a través del río, pero también el río como amenaza permanente, el río como amenaza de continuas periódicas inundaciones. De hecho, ha sido una constante en la historia de Sevilla. Yo muchas veces digo, mi generación, yo tengo 56 años, mi generación es la primera generación de sevillanos que no hemos conocido una inundación en Sevilla. Todas las generaciones previas, desde Hispalis y desde los fenicios, conocieron inundaciones. El río siempre fuente de riqueza, pero amenaza. Y ya acabo. Me van a perdonar el exceso de tiempo, me van a perdonar las interrupciones caninas, me van a perdonar todo. Pido disculpas por esta extensión y espero haber respondido a sus expectativas. Muchísimas gracias.